Hola, te saluda el profesor Jefferson Henry Mayanga Mariños, docente del curso de Química. Y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de masa equivalente. Es una parte de la estequiometría bastante útil, bastante importante para la determinación en cálculos químicos cuando trabajamos con procesos. Muchos comentan de que se deduce de la ley de las proporciones recíprocas y en realidad sí. Es bastante sencillo lo que vamos a hacer, una definición bastante interesante, ¿no? Y sobre todo los problemas, no te lo vayas a perder. ¿Ya? Míralo hasta el final, aprende los conceptos, aprende a resolver problemas, que ese es el objetivo del día de hoy. Si te gusta el vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete para más novedades y no dejes de compartirlo. A ver, masa equivalente. Cuando nosotros hablamos de la masa equivalente, lo que tenemos que recordar, ¿qué cosa es un equivalente? Esa es nuestra pregunta principal, ¿no? ¿Qué cosa es un equivalente? Un equivalente es una muestra, es una cantidad, es algo que nosotros vamos a utilizar en diversos experimentos. Nosotros utilizamos sustancias para diferentes procesos, para combustión, neutralización, ¿no? Reacciones de desplazamiento, ¿no? Hay un montón de procesos que nosotros utilizamos, en los cuales utilizamos sustancias. Ahora, ¿qué tanto utilizamos de esa sustancia? Ya hemos visto anteriormente lo que es el mol. El mol podríamos considerarlo como un montón, un paquete, ¿no? De una sustancia donde la cantidad de unidades es definida, ¿no? En el mol ya sabemos cuánto hay, pero en el caso del equivalente, que en realidad también viene a ser un pequeño paquete, un montón, ¿no? Eso que está ahí, chicos, esa muestra, tiene una definición, pero no tiene un número de unidades definido. ¿Ya? Es igual, o sea, es una cantidad, es una muestra que tú vas a utilizar, pero no tiene una cantidad definida de unidades. En realidad eso va a depender del proceso en el que participe. ¿Cómo se define la masa equivalente? Recontra sencillo. ¿Qué dice ahí? Es la cantidad que corresponde a un equivalente de una sustancia o al equivalente gramo, también se le denomina de esa manera. Y se define como la muestra capaz de combinarse con 1 gramo de hidrógeno con 8 gramos de oxígeno. En algunos textos ustedes van a encontrarlo como capaz de combinarse con una parte de hidrógeno, con 8 partes de oxígeno, 35,5 de cloro. No hay problema, es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Ahora, por ejemplo, un compuesto que tenga hidrógeno, que se te venga a la mente así rápida, de forma rápida. A ver, no sé, cualquiera. De repente tú me vas a decir, profesor, el agua, ¿no? El agua. Ya, perfecto, vamos a analizar el agua. Vamos a hacer el análisis de sus masas, ¿ya? El análisis de sus masas. Si ustedes recuerdan acá, tenemos 2 veces 1 en masa del hidrógeno. Y del oxígeno tenemos 16. Entonces, si nos pegamos a esta definición, ¿qué vamos a decir? Si 2 se combina con 16, ¿cuánto se combina con 1? Con una parte de hidrógeno, 8, ¿no es cierto? Entonces, a esto nosotros lo vamos a llamar la masa equivalente. Así de sencillo. ¿Ya? Por ejemplo, otro compuesto que contenga hidrógeno, podríamos decir esto, ¿no? El hidruro de calcio. Entonces, por acá. Acá hay 2 masas de hidrógeno, 2 veces 1, combinándose con ¿quién? Con 40, que es la masa atómica del calcio. Puedes verificarlo en la tabla. Pero yo necesito saber cuánto se combina con 1. Con 1 se combina 20 allá. Entonces, en este caso, 20 viene a ser la masa equivalente. O sea, la masa equivalente, aquella cantidad capaz de combinarse con ¿quién? Con 1 de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ojo ahí. A ver, vamos a ver acá lo que tenemos preparado. Por ejemplo, y es más, tenemos que mencionar por acá, la otra definición. ¿Qué pasa si la sustancia participa en un proceso redox? Si participa en un proceso redox, ¿cómo vas a definirla? Como aquella cantidad capaz de ¿qué? De transferir un mol de electrones. ¿Ya? Capaz de transferir un mol de electrones. Entonces, eso es importante. Cualquiera de estas dos definiciones. ¿Ya? A ver, vamos por acá. Vas a ver que en realidad es lo mismo. Vamos por aquí, a ver. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, en este proceso, te voy a dar masas molares. Hidrógeno 1, 27, el caso del aluminio. Mire, tengo una ecuación, tengo un proceso. Aluminio se combina con hidrógeno y me forma el hidruro. Hay que balancear la ecuación. Ahí están los coeficientes. Ahora, esos coeficientes me dan una relación, ¿no? Me dan la relación de masas. Acá nosotros tenemos esa relación. Como pueden darse cuenta. Tenemos acá 2 masas de aluminio, 2 veces 27 se combina con 6 de ¿qué?
de hidrógeno. Si 27 se combina con 6, entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos acá? Lo que vamos a hacer acá es bien sencillo. Vamos a sacar por aquí, en este caso la sexta, y acá también la sexta, ¿no? Un gramo se debe combinar con ¿cuánto? Con cierta masa. ¿Cuánto es esa masa? Esa masa viene a ser 9 gramos de aluminio. Así de sencillo. ¿Ya? Si 54, como lo vemos acá, se combina con 6, entonces con 1 gramo sería 9 gramos. Entonces, ¿qué cosa significa eso? Que cuando tú tengas una muestra de aluminio, a la cual la vas a llamar un equivalente, quiere decir que esa muestra, ¿qué cosa contiene? 9 gramos de dicho metal. Como te dije, el equivalente es una muestra. La masa contenida ahí viene a ser la masa equivalente o la masa del equivalente. Entonces nosotros decimos que un equivalente de aluminio viene a ser 9 gramos. O sea que si tú quieres comprar en algún momento aluminio y no quieres hablar en gramos, puedes hablarle a la persona que te lo distribuye en equivalente. Dice, no, señor o señora, necesito que me proporcione un equivalente a aluminio. De repente la señora no te va a entender, pero tú ya sabes que lo que tendría que entregarte es 9 gramos. Ahora, si tú para un proceso necesitas 5 equivalentes de aluminio, ¿cuánto es lo que vas a buscar de esa muestra pura? Sería 9 veces 5, ¿no es cierto? ¿No? ¿Está bien? 45 gramos sería. Entonces, de esa manera, un equivalente es una muestra, es una cantidad que tú vas a utilizar para un determinado proceso. ¿De acuerdo? Y esa cantidad se define como la masa capaz de combinarse con ¿quién? Con 1 gramo de hidrógeno. ¿Ya? Esa es la masa equivalente del aluminio. 9, que significa 9 gramos por cada equivalente. Miren la unidad que muchas veces la utilizamos. En realidad es adimensional, pero para los cálculos podemos emplearla así, ¿no? Como 9 gramos por equivalente. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, vamos bien, ¿verdad? Ya está. Entonces, de acá que habíamos hablado de que calcio se combina con hidrógeno, ¿no? Si 40 está combinado con 2 en masa de hidrógeno, 20 se combina con 1. ¿Eso qué cosa significa? Que si alguien viene y te dice, necesitamos una muestra de 2 equivalentes. Entonces tú tienes que recordar algo. Si me están diciendo 2 equivalentes, entonces yo tengo que recordar que un solo equivalente, ¿cuánto es? Un solo equivalente es 20 gramos. Entonces, al solicitarme 2 equivalentes, es una muestra más grande, Aquí, en esta muestra, ¿qué es lo que yo debo tener? Debo tener calcio, pero si me hablan de 2 equivalentes, esto significa que ya no voy a tener 20, sino ¿cuánto? 40 gramos. Así de sencillo. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Pero estoy seguro que quedó claro, como para continuar con lo siguiente. Ahora, también te mencioné de que es aquella cantidad capaz de combinarse, o que en este caso capaz de transferir un mol de electrones. Entonces, vamos a analizar el mismo proceso. Aluminio, hidrógeno. Aluminio, hidrógeno te da el hidruro de aluminio. Muy bien. Aquí nosotros nos damos cuenta que cambios en el estado de oxidación. El aluminio cambia su estado de oxidación de esta forma, de 0 a 3. Eso significa que cada especie de aluminio, ¿qué cosa hacen? Cada especie de aluminio lo que hace es, como pueden darse cuenta, oxidarse de 0 a 3. ¿Cuánto transfiere? ¿Cuánto pierde en este caso? 3 electrones. Cada aluminio pierde 3 electrones. O sea, ¿de qué tenemos que darnos cuenta? Si ustedes recuerdan, los coeficientes nos indican las relaciones. O sea, ¿qué cosa hay que considerar acá? Lo que tenemos que considerar aquí es lo siguiente, ¿no? Si acá dice 1, un mol de aluminio, si acá dice 3, transfiere 3 moles. Un mol de aluminio transfiere 3 moles. Ahora, ¿qué cosa es un mol? Un mol es un paquete, si quieres entenderlo así, ¿de acuerdo? Un mol es un paquete, ¿no?, de aluminio, donde la cantidad en masa, ¿cuál es? Acá está, 27 gramos por mol. O sea, un mol significa tener 27 gramos de dicha muestra. ¿Ya? Entonces, si estos 27 gramos transfiere 3 moles, ¿qué cosa me dice la definición? La definición me dice que el equivalente, ¿qué cosa viene a ser? Aquella cantidad capaz de transferir un mol. Entonces, yo ya no necesito la cantidad que transfiere 3 moles. Yo lo que necesito es la cantidad que transfiere, ¿qué cosa? Un mol. O sea, tengo que sacar la tercera parte acá. Tengo que sacar la tercera parte. Por eso es que ahora me queda de esta manera. Primero,
Ya sé que cada mol, ¿qué cosa es? 27 gramos. 27 gramos transfiere 3 moles. Entonces, la tercera parte, ahí le sacaste la tercera parte, o sea, un mol es transferido por 9 gramos. ¿Y qué cosas son esos 9 gramos? Es lo que nosotros llamábamos al equivalente. Así de sencillo. Cualquiera de estas dos definiciones. Cuando la sustancia participa en un proceso R2, no te olvides de esta. Esta es la definición. Aquella cantidad capaz de transferir, ¿qué cosa? Un mol de electrones. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Son dos definiciones importantes. Muy bien. A ver, vamos a ver lo siguiente. A partir de la semireacción, ya vamos a entrar a la parte de cálculos. Yo tengo esta ecuación. Tengo una especie química E, que se oxida. ¿Y qué cosa observamos en esta oxidación? En esta oxidación nosotros observamos lo siguiente. Acá el coeficiente es 1, acá el coeficiente es X, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vamos a decir? Así, inmediatamente. Los coeficientes, ¿qué cosa nos dan? La relación de moles, ¿no? Es por eso que acá nosotros decimos, un mol de electrones, ¿qué cosa hace? Transfiere X mol de electrones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ojo ahí. Ahora, lo que yo necesito no es la cantidad por cada X moles de electrones transferidos. Yo lo que necesito es la cantidad que transfiere solamente un mol. Es por eso que podemos hacer esta operación facilita. Yo no necesito por X moles, yo necesito por cada un mol. Entonces, acá sería la Xava parte de esta mol de la especie E. Si un mol transfiere X, la Xava parte transfiere un mol. ¿Y qué cosa viene a ser la Xava parte de un mol? Eso viene a ser, acuérdate, cada mol tiene una masa molar. O sea, la Xava parte de ¿quién? De la masa molar. Y esa cantidad capaz de transferir un mol de electrones, ¿qué cosa viene a ser? El equivalente. Así de sencillo. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? De que el equivalente puede ser igual a la masa molar o puede ser una fracción. Repito, el equivalente puede ser la masa molar o una fracción de la masa molar. ¿Y de quién va a depender que sea una fracción? De este X. De qué tanto, en este caso, se oxide, ¿no? O qué tanto transfiera. O sea, va a depender mucho de una forma de combinarse. ¿Ya? Depende de una capacidad de reacción, una capacidad de combinación, un parámetro específico de combinación. Entonces, lo que tenemos que recordar acá es muy importante. Lo que dice acá, apenas ves el foco, ya sabes, el foco de refuerzo de nivel, ¿qué significa? Una observación. La masa equivalente puede ser igual a una fracción de la masa molar, y esto va a depender, puede ser igual o una fracción de la masa molar. Y esto depende del proceso donde participa la sustancia. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Entonces, por eso es que se coloca de manera general de esta manera. La masa equivalente o la masa del equivalente, ¿qué cosa viene a ser? La masa molar de la sustancia respecto a un parámetro teta, donde teta es el parámetro específico de combinación o capacidad de reacción. Ahora, mucha gente se complica con el cálculo del parámetro teta. No te preocupes, acá ya tenemos un cuadro resumen que te va a ayudar a ti para la determinación de estos valores. Por ejemplo, acá ya te dice cuál va a ser el valor de teta si la especie es un ion, si es una sal, un óxido, un ácido o una base. Si es un ion, la carga iónica, valor nada más, ¿no? Si es una sal, la carga total del catión, óxido, normalmente doble el número de oxígenos, eso va a depender, o principalmente para óxidos básicos. Si es una sustancia de carácter ácido, número de hidrógenos sustituibles. Si es una base, normalmente trabajamos con hidróxidos, número de OHs liberables. ¿Ya? Ojo ahí. Ahora, por ejemplo, en realidad esto se deduce, ¿eh? Esto lo deduces de manera sencilla. Se me ocurre colocar por acá el sulfato. A ver, el sulfato. Este es un ion. Estamos en el caso de un ion. Según la regla, acá el parámetro, según el cuadrito, el parámetro teta, ¿cuánto tendría que ser? Tiene que ser 2, ¿verdad? El parámetro tiene que ser 2. Ya está. Pero, ¿cómo lo deduces? A ver, acuérdate de dónde viene este ion, ¿no? Este ion normalmente lo obtienes del ácido sulfúrico. Entonces, ahora pensamos, ¿qué cosa decimos? Toda esta especie es la que tengo acá. Esta especie tiene una masa forma, una masa molar. Y esa misma masa está combinada con dos masas de hidrógeno. Pero por definición, la masa equivalente, ¿qué cosa es? Es la cantidad combinada con quién, capaz de combinarse con quién, con 1. Si toda esta masa está combinada con 2, entonces con 1 sería esta masa sobre quién, sobre 2. Esto viene a ser su masa equivalente. O sea, si te das cuenta, teta, ¿cuánto te sale? ¿Y por qué? Porque como cada hidrógeno tiene carga más 1, acá son 2, acá más, menos 2.
¿ya? De ahí es donde se deduce justamente el parámetro teta. ¿Ya? Esa es una de las formas donde se deduce pues este tipo de cosas, ¿no? Pero para no estar deduciendo en cada caso, ya nosotros manejamos ese cuadro general. Hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. ¿Ya? A ver, ahora, ¿pero qué va a pasar si la sustancia participa en un proceso redox? Si la sustancia participa en un proceso redox, olvídate, o sea, ya este cuadrito queda de lado. Lo que nosotros tenemos que recordar es la definición, ¿no? La definición, la que me dice aquella cantidad capaz de transferir un mol de electrones, que es lo mismo decir número de electrones transferidos por cada unidad de la especie, por cada especie química. Si participa en un proceso redox, quiere decir bien se reduce o bien se oxida, ¿no? Entonces, agente oxidante o agente reductor. La especie puede ser agente oxidante o agente reductor. Entonces, independientemente si es oxidante o reductor, tú tienes que concentrarte en calcular el número de electrones transferidos por cada unidad, ¿no? O por cada especie. ¿Ah? No se olvide. A ver, vamos con algunos ejemplos. Calcular la masa equivalente del hidróxido de calcio. Acá no está participando en ningún proceso redox, nada, nada. Simplemente me hablan de esta sustancia. Y yo sé que el hidróxido es una sustancia básica, de carácter básico. Entonces, lo que tengo que ver acá es el número de OH. Si no me dan un proceso, asumo que se van a desprender los dos. Entonces, yo tengo esta sustancia, el hidróxido de calcio. La masa fórmula es 74 y eso lo puedes verificar en la tabla periódica. La masa atómica del calcio, 40. Oxígeno 16 más 1, 17. Acá dentro, 17 por 2 veces 34, más 40, 74. Lo cual significa que cada mol tiene 74 gramos. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto vale el parámetro teta? El parámetro teta sería en este caso, el parámetro teta, ¿cuál es? El número de OHs, ¿no es cierto? Y el número de OHs, ¿cuánto es? Nosotros observamos que acá tenemos 2 oxidrilos. Por eso es que el parámetro teta es 2. ¿Ya? El parámetro teta es 2. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Dividir. Nada más, pasamos a dividir. Y cuando nosotros dividimos 74 entre 2, me queda 37. ¿Ya? 37. Ahora, acá hay que tener mucho cuidado y bastante importancia a las unidades, ¿no? Bastante importancia a las unidades. Se supone que esto, ¿en qué te queda? Esto te queda en gramo por equivalente. O sea que si la masa molar es gramo por mol, el parámetro teta tiene que ser equivalente por mol para que cuando yo lo divida, se va, ¿no es cierto? Y ahí me queda gramo por equivalente. O sea, el parámetro teta podríamos considerar esta unidad, ¿no? 2 equivalente por cada mol. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Muy bien. Independientemente de las unidades ahorita, lo que me interesa es el cálculo. O sea, ¿qué significa que la masa equivalente sea 37? Recordando la definición. Significa que si alguien viene y te pide un equivalente de hidróxido de calcio de este material, es una muestra que corresponde a ¿cuánto? A 37 gramos. Así de sencillo. ¿Ya? Es una muestra que corresponde a 37 gramos. Facilísimo. ¿Ya? Muy bien. A ver, otro ejemplito. Un ejemplito 2. A ver, el ejemplito 2. ¿Qué cosa nos dice este ejemplito? Interesante lo que dice. ¿Eh? Calcular la masa equivalente del permanganato de potasio al reducirse a dióxido de manganeso. Qué bonito. ¿Te has dado cuenta que hay una frase que ya te debe llamar la atención, ¿no? Ya te está dando una señal. ¿Qué dice acá? Reducirse. ¿Ah? Acá habla de una reducción. Interesante. Entonces, ya no me interesa el primer cuadro, lo que me interesa es la definición para hallar el parámetro teta cuando tenemos un proceso redox, porque esto es eso, esto es un proceso redox. Entonces, a mí me están diciendo lo siguiente, ya me dicen lo siguiente, a ver, nosotros vamos a tener acá en un proceso, nosotros vamos a tener por acá, en este recipiente vamos a tener aquí, muchachos, agua, porque se desarrolla en solución acuosa, ¿no? Tenemos agua. Y dentro, acá adentro, ¿quién está? Aquí adentro está el permanganato de potasio. Pero si ustedes recuerdan, esta es una sustancia que en solución, en realidad no existe esa forma. Se va a disociar, ¿no? Existe disociada. O sea, acá adentro existe como ion potasio y el ion permanganato, separado. Así es como existen. ¿No? Ahora, a ti también te están diciendo que durante el proceso, esa especie se va a reducir y se reduce, ojo, te dicen que se está reduciendo
y se transforma ¿en qué? Se transforma en dióxido de manganeso. Uy, interesante. Entonces, acá el ion potasio no se va a transformar, en realidad actúa como espectador. Y así se transforma, en realidad tampoco no nos importa, ¿no? Porque nos están pidiendo a nosotros la masa equivalente del permanganato y el que se transforma es el ion permanganato en dióxido de manganeso. Entonces, lo que yo tengo que analizar es esta transformación, el permanganato en dióxido. Eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Es por eso que acá decimos lo siguiente, ¿no? Primero, recordar que la masa equivalente sería la masa fórmula sobre el parámetro teta. Ahora, la masa o peso fórmula, ¿cuánto es? Vamos a buscar los datos en la tabla periódica, yo te los indico. Potasio 39, manganeso 55, oxígeno 16 por 4, 158. Ya estamos redondeando los valores. Esa es la masa molar. Ahora, lo que te falta es teta. Ahora, ¿cómo sacas el parámetro teta? Hay personas que son ya experimentadas y lo sacan de manera inmediata a partir de los estados de oxidación. O sea, agarran y me dicen, profesor, mire, acá yo sé que la carga es más 7 y acá la carga es más 4. Entonces, de 7 a 4, lo que se ha hecho es ganar 3 electrones. Entonces, como yo ya sé que 3 electrones fueron transferidos por esta especie, entonces el teta vale 3. Y sí, está bien, o sea, si ya tienes experiencia y lo manejas muy bien eso, indudablemente puedes sacar el parámetro teta de esa forma. Nadie se va a molestar. ¿Ya? Eso está muy bien, muy bien. Listo. Pero a veces es complicado el cálculo de los estados de oxidación, ¿no? Entonces no se recomienda hacer eso. Bueno, en este caso vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Como para recordar un poquito los que son los balances de ecuaciones. Si acá hay 4 oxígenos, bueno, manganeso, manganeso balanceado. 4 oxígenos y 2, no hay balance, entonces se añade agua. ¿Recuerdan? Para balancear los oxígenos añadimos agua. 2 aguas porque ahí serían 2 oxígenos y 2 son 4. Pero aparecieron 4 hidrógenos, lo cual implica que acá debe aparecer 4 hidrógenos. Ahora, acá no hay carga total. Acá hay 4 cargas positivas y una carga negativa. Acá necesitas, si te acuerdas, espero que sí, balance carga. Si no, tendrías que ver también nuestro video donde explicamos el balance del ion electrón. ¿Ya? Pero te hago recordar, acá sería 4 veces más 1. 4 cargas más 1 y acá hay una carga menos 1. O sea, acá hay un total acumulado de 3 cargas positivas. Es por eso que necesitamos adicionar acá 3 cargas negativas, de tal manera que esto se haga 0, al igual que la carga acumulada acá, que ya no existe, no es 0. Entonces, ¿qué significa tener 3 cargas negativas acá? Significa que acá debemos contar con quién. Ahí debemos contar con los electrones, 3 electrones. Y ya tienes aquí, ya tenemos acá, jóvenes, ya tenemos aquí la cantidad de electrones transferidos por cada especie. Cada permanganato transfiere 3, entonces ya tienes tu parámetro teta. El parámetro teta es 3. Ya está. Ahora, al final, ¿cuál es la masa equivalente? La masa fórmula de la especie. 158, uy, acá es sobre 3. ¿Ya? Sobre 3 aquí. Y eso te sale 52,67. Así de sencillo. ¿Ya? 52,67, así de sencillo. Esa sería la masa equivalente. ¿Quedó claro, verdad? Listo. Perfecto, perfecto, perfecto. Continuamos. A ver, acá hay algo interesante. Una herramienta que nos va a ayudar mucho. No te olvides, si observas el foco de refuerzo de nivel, es porque es una observación, ¿no? ¿Qué dice acá? En especies ionizables. O sea, en especies donde tú conoces sus iones constituyentes, sabes que en solución se van a ionizar. Tenemos esto, ¿no? Si yo conozco o yo tengo un compuesto y también conozco sus iones, al pedirme la masa equivalente de dicho compuesto, yo la puedo calcular a partir de la masa equivalente de los iones. O sea, si conozco la masa equivalente de este catión y también la del anión, las voy a sumar y me tiene que dar la masa equivalente del compuesto al inicio. A ver, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, calcular la masa equivalente del cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio yo sé que tiene estos iones constituyentes. O sea, en la formulación y seguramente cuando hicimos nomenclatura inorgánica, ¿no? Ya debes recordar, o tú viste esto, esto viene de donde esto se cruza y obtiene la fórmula, ¿verdad? Sí, ya está, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo ya conozco los iones constituyentes. ¿Ya? Conozco los iones constituyentes de este compuesto. Ahora, por la definición anterior, esta es una sal aloidea. ¿Cómo calculo yo el parámetro teta para una sal? ¿Recuerdan el cuadrito? El cuadrito me dice que
lo siguiente. A ver, vamos a escribir acá. Este es el cloruro de magnesio. Yo sé que el magnesio tiene carga +2, es un metal alcalino térreo, ¿no es cierto? Ya, entonces, en este caso solo me debo concentrar, tal como dice el cuadrito, la carga del catión. Y como la unidad o la fórmula tiene solamente un átomo de magnesio o un catión de magnesio, entonces la carga total del catión es 2. Por eso es que el teta acá hemos puesto 2. Y la masa fórmula, sácala. Magnesio es 24, cloro 35,5, todo esto es 95. O sea, aplicando la definición anterior y el cuadrito, esta es la masa equivalente de esta especie. Ahora, pero acá te dice que si conoces las masas equivalentes de los iones, también puedes llegar al mismo valor. Vamos a ver si es cierto. Y evidentemente sí. Sí, es cierto. También, si yo conozco la masa equivalente de él y de él, se acabó. ¿Cuánto vale la masa equivalente de este ion? Sería su masa molar, que es 24, sobre la carga del ion. Pues, ¿ya? Sobre la carga del ion. ¿Recuerdan? Cuando es un ion, sobre la carga. 24 medios. Y acá, la masa atómica del cloruro, 35 sobre su carga, que es 1. Y si tú operas esto, te aseguro que sale eso. Te aseguro, ¿no? Busca el mismo denominador acá, por 2 por 2, 71, 24, y te sale, ¿qué cosa? 95 medios. Entonces, esa es una forma práctica, una forma también bastante útil de poder obtener la masa equivalente de los compuestos cuando son ionizables. ¿Ah? Muy bien, continuamos, continuamos. Uy, y acá, para los cálculos, interesante. Muy interesante. Llegamos a la parte de cálculos. ¿Ya? A ver, vamos a hacerlo de esta manera. Yo recuerdo que hace un instante hicimos el cálculo del equivalente para el hidróxido de calcio. ¿Cierto? Ya, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué habíamos dicho? Que necesito su masa fórmula sobre su parámetro teta. Su masa fórmula 40, acá dentro hay 7 por 2, 74. Su parámetro teta 2, esto es 37. ¿Eso qué significaba? Eso significa que si yo a ti te doy una muestra, de 37 gramos, a toda esta muestra, ¿cómo la vas a llamar? A toda esta muestra la llamas un equivalente. ¿No es cierto? Ya, ahora, yo te hago una pregunta. Si yo te doy a ti una muestra, ya no de 37, sino de 370 gramos, ¿cuál es el número de equivalentes? ¿Cuál es el número de equivalentes? Es súper sencillo. Tú ya sabes que cada 37 es un equivalente. Cada 37 es un equivalente. A ti te están preguntando cuántas veces está contenido esos equivalentes en 370 gramos. ¿Y cómo haces tú para calcular el número de equivalentes? ¿Con una regla de 3 o si no? ¿Con qué? Con una equivalencia, ¿verdad? Sí, ahí es evidente, ¿eh? Ahí tú sabes que van a haber 10 equivalentes. ¿Ya? Ahí tú sabes que van a haber 10 equivalentes. ¿Ya? Aquí vamos a tener nosotros 10 equivalentes. ¿Y cómo lo calculas? Sencillo. 370 gramos respecto a 37 gramos que tiene cada equivalente. Y esto sería 10 equivalentes. ¿Se va a lograr? Pues, ¿cierto? Sí, ya está. O sea, ¿qué cosa es lo que hemos hecho nosotros para el cálculo de los equivalentes? Aquí arriba tú has colocado la masa de la muestra, la masa de análisis, que en este caso es 370. Y aquí abajo, ¿qué cosa hemos colocado? Hemos colocado la masa de cada equivalente. O sea, podemos llegar a esta expresión, que el número de equivalentes, si a ti te encanta la fórmula, es masa sobre masa equivalente. Pero como tú eres recontra inteligente, también recordarás que la masa equivalente es masa molar sobre el parámetro teta. Y lo puedes ordenar. Y tendrías M sobre ¿quién? Sobre masa molar. Y acá ahora pasaría a multiplicar el teta. ¿Y qué cosa es M sobre masa molar? M sobre masa molar. La masa comparada con cada masa molar es el famoso número de moles. El famoso número de moles. Entonces la expresión ya puede cambiar, ¿no? Entonces, a lo que voy es lo siguiente, que para los cálculos tú puedes utilizar una fórmula. Esta. La cantidad de equivalentes se puede calcular como la masa sobre la masa equivalente o el número de moles por teta. ¿Ya? Y si te gusta la fórmula, también yo te sugiero que aprendas a utilizar las unidades.
Acuérdate que esto tiene que darte un número de equivalentes. Y como esto tiene unidades de mol, entonces, ¿cuáles serían las unidades del teta para que te salga equivalente? ¿Cuáles son las unidades de teta para que te salga equivalente? Tiene que ser equivalente por mol, tal como lo habíamos visto hace instantes, ¿no? La unidad del teta equivalente por mol. ¿No? No se vayan a olvidar. Muy bien. Vamos a continuar, a ver. Acá tenemos un ejemplo más, ya estamos en el ejemplo 4. Y vamos a empezar a ver algunos problemitas. Calcular el número de equivalentes que existen en 300 gramos de carbonato de calcio. ¿Ya? Si te gusta el video, ya sabes, compártelo, déjanos tu like, suscríbete, vamos a seguir subiendo más teorías acerca de química, resolución de problemas, ¿no?, que te van a ayudar. ¿Ya? Muy bien. A ver, calcular el número de equivalentes que existen en 300 gramos de carbonato de calcio. Perfecto. Vamos a hacerlo de dos formas. ¿Ya? A ver, yo tengo una muestra de 300 gramos de carbonato de calcio. Aquí. Aquí hay cierto número de equivalentes. Hay ciertos paquetitos que llamamos equivalentes. Entonces, lo primero que debemos conseguir es la cantidad de cada equivalente. Yo tengo el carbonato de calcio. ¿Cuánto es su masa molar? Su masa fórmula, 100. Calcio 40, carbono 12, 16 por 3, 48. Es 100. Ahora, ¿cuánto es su parámetro teta? Su parámetro teta es fácil de obtener. ¿Por qué? Porque como esto es una oxisal, es una sal, tenemos que calcular la carga total del catión. El catión está en este lado y solamente hay una especie, que es 2, cuya carga es más 2. Entonces, el parámetro teta es 2. El parámetro teta es 2. Ahí está. El teta del carbonato de calcio es 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculas el número de equivalentes? Reemplazamos. La masa de la muestra, 300. La masa de cada equivalente es 100 medios. 100 medios. 50. Se va a gramos y te queda 6 equivalentes. Ya está. Así de sencillo. Esto viene a ser la cantidad de equivalentes, 6. Pero, como te dije, vamos a ver formas, ¿no? Esa es una forma, la que le encanta a los formuleros. Pero por definición, podemos hacerlo por definición. Otra forma, ¿qué es lo que se tiene? Lo que tú tienes acá es 300 gramos. Ahora, lo que voy a usar es el factor de conversión. Nosotros ya nos hemos dado cuenta de algo. ¿Cuánto vale cada equivalente? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto vale cada equivalente? Cada equivalente es o no es 50 gramos. 100 sobre 2. ¿Cierto? Cada equivalente es 50. O sea, de estos 300, si yo logro separar aquí 50 gramitos, ¿ya?, a esa muestra yo le llamo un equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que yo voy a utilizar es el factor de conversión. 300 gramos de carbonato de calcio. Y yo voy a hacer esto. Si arriba multiplico por un equivalente, abajo debo colocar también un equivalente para que no se vea afectado esto. Pero un equivalente en gramos yo sé que es 50 y eso me ayuda para que se vayan los gramos y ya lo tengo transformado en ¿qué? En equivalente. Se acabó. Simplemente factor de conversión. O regla de 3, como quieras aplicarlo. Pero hay diversas formas de hacerlo, no necesariamente la fórmula. ¿Ah? Que quede claro. A ver, vamos a ver algunos problemitas. Por ejemplo, este problemita. Calcular el equivalente gramo o el equivalente de la sustancia, ¿no?, el equivalente del hierro en el fosfato férrico. En el fosfato férrico. Te están dando la masa atómica. Muy bien. Tenemos esto. El hierro se transforma en fosfato férrico. Eso es lo que nos quiere decir. Ahora, el hierro al transformarse en el fosfato férrico, quiere decir de que cambia su estado de oxidación de 0 a 3. Entonces, cada átomo de hierro, al transformarse en férrico, está perdiendo 3 electrones. Ahora, no era necesario que tú sepas la fórmula del fosfato. No era necesario. Lo que sí era necesario es que recuerdes, era que recuerdes esto. ¿Qué significa férrico? Que el hierro estaría adoptando su máximo estado de oxidación. Eso sí era importante que lo recuerdes. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de que el parámetro teta para el hierro es 3. Entonces, ¿cuál sería la masa equivalente? La masa molar sobre el parámetro teta. ¿Y eso qué cosa viene a ser? 56 sobre ¿qué? Sobre 3. 18,67 viene a ser la respuesta. O sea, la clave en este caso es la alternativa B. Nada más.
Cada 18,67 gramos de hierro es un equivalente en ese proceso. Queda claro, ¿verdad? ¿Ah? Es un equivalente en ese proceso. Así de sencillo. Ahora, hay algunos autores que les gusta, les encanta la fórmula, les encanta, sí, amantes de la fórmula, y les gusta poner de que si tienes un elemento, o sea, te clasifican así, ¿eh? La masa equivalente. Si es un elemento o si es un compuesto, te dicen, ¿no? Si es un elemento, masa atómica sobre valencia, por ahí he visto, y masa molar sobre teta. En realidad nosotros no hacemos eso, no usamos esto, pero sí que quede clara la definición. Masa molar sobre teta, ¿no? Que en realidad la masa molar también la puedes expresar como la masa atómica en gramos, y el parámetro teta en este caso coincide, ¿no? Con que va a ser la carga con la que va a adoptar. Pero yo les recomiendo olvidarse de este tipo de fórmulas, ya dejarlas de atrás y recordar las definiciones que hemos trabajado. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí ya salió el problema. Continuamos. Otro problemita más. Interesante. Determinar el número de equivalentes de ácido fosfórico. Si una masa de 9,8 gramos interviene en una neutralización ácido-base. Interviene en una neutralización ácido-base. Interesante el problema. Muy bueno. ¿Ya? Interviene en una neutralización ácido-base. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos acá lo siguiente. Cuando no puedas entender el problema, cuando se te complica entender el problema, trata de dibujarlo, ¿no? Involúcrate en el proceso. Mire, acá vamos a suponer que tengo mi recipiente. Acá tengo mi recipiente. Y dentro de este recipiente yo tengo mi muestra. Aquí, nosotros vamos a tener aquí al ácido. ¿Ya? Acá nos dicen que tenemos al ácido fosfórico. Ahora, ¿cuánto es lo que tenemos acá? ¿Con cuánto contamos? Nosotros contamos con 9,8 gramos. Es una pequeñez. ¿Ya? Es una pequeñez. Casi 10 gramos. Muy bien. Esto tú vas a usar para que reaccione con ¿quién? Con otra sustancia, que es el hidróxido de sodio, se neutralice. Eso es lo que te están diciendo. Pero aquí en esta masa, ¿cuántos equivalentes hay? Ahora, este problemita es interesante porque acá te están dando un proceso, una ecuación. Te están dando una ecuación y hay que ver la transformación de la sustancia. Cuando hay una ecuación, tienes que ver la transformación de la sustancia. Mira, este ácido fosfórico se va a transformar en esta sal. Y algo está pasando. Algo está pasando. A ver, analizamos. En la neutralización, el ácido fosfórico se transforma en el fosfato diácido de sodio. Entonces, lo que observamos acá y deducimos es que tan solo un hidrógeno es el que se está sustituyendo. Ojo, este es un ácido. Seguramente tú te vas a motivar a decir, el número de hidrógenos es 3, teta vale 3. Y no, no es así. Cuando hay un proceso, tú tienes que observar el número de hidrógenos sustituidos. Acuérdate, el cuadro dice eso. Entonces, acá el número de hidrógenos sustituidos es 1. Entonces, tu parámetro teta para este ácido es 1. Ahora, ¿cuánto te vale la masa molar? 98, te la daban de dato. Entonces, se deduce que la masa equivalente es 98 gramos. O sea, un equivalente, eso es lo que tienes que recordar, un equivalente es tener 98 gramos. O sea, es mucho más grande. Cuando tú tengas una muestra mucho más grande, de 98 gramos para dicho ácido, a eso es un equivalente. Solamente 9,8, esto, un pedacito, ¿cuánto es? Ya te diste cuenta que es la décima parte, ¿no es cierto? Sí, ahora, si quieres lo haces por fórmula o lo haces ya por la definición que hemos trabajado, ¿no? Se tiene 9,8 gramos, pero yo ya sé que cada equivalente es 98. Entonces, hago mi factor de conversión. Cada equivalente es 98. Se van los gramos y voy a tener que, hablo de 0,1 equivalentes. Y la respuesta en este caso, la alternativa D. Se acabó. A ver, tenemos otro problemita. Ya sabes, si te gusta el video, ya sabes, déjale el like, suscríbete y compártelo.
A ver, tenemos otro problemita. Interesante. Interesante. ¿Qué cosa nos dice este problemita? Hallar la masa equivalente del reductor. Una frase fundamental, ¿no? Una frase fundamental. Reductor. Entonces tenemos que recordar la definición de nuestro proceso redox. Un proceso redox, o cuando la sustancia participa en proceso redox, el parámetro teta se determina como el número de electrones transferidos por cada unidad de la especie, ¿no? O por cada especie. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Muy bien. Listo. A ver. En el proceso. Este es el proceso. Aquí. ¿Cómo determinar quién es el reductor? El reductor lo que va a provocar en otra especie es reducción. O sea, el reductor es el que se oxida, ¿no? ¿Ya? El reactivo que contiene la especie que se oxida. Muy bien. ¿Cómo saberlo? Hay que calcular los estados de oxidación. Y si no eres bueno calculando los estados de oxidación, busca la especie más sencilla para poder obtener su carga. Aquí el yodo es lo más fácil, bueno, porque está libre de combinación ahí, como se muestra. Antes de combinarse, la carga es 0. Una vez combinado ya como producto es -1. Acuérdate que el sodio es +1. Entonces, de 0 a -1 ya tenemos acá el proceso. Este proceso se llama reducción. ¿Y quién provoca su reducción? Este otro reactivo. Entonces, ya encontramos al reductor. Él es el reductor. Entonces, me están pidiendo a mí la masa equivalente de esta especie. Ahora, pues, en la oxidación, ¿qué es lo que va a pasar? El ion sodio es espectadora. Acá lo que se va a transformar es esta unidad o a este ion, ¿no es cierto? Estas son las especies que se transforman. Estos son los iones involucrados. Ahora, ¿cómo se hace el balance acá? Acá yo veo 2 azufres y acá veo 4. Acá necesito multiplicar por 2, ¿verdad? Ahora, acá yo tengo dos cargas, acá yo tengo dos cargas, acá yo tengo dos cargas de -2, dos especies de carga -2, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. En cambio, acá yo tengo una especie de carga -2. ¿Sí? Entonces, acá tengo 4 cargas negativas y acá tengo 2 cargas negativas. Eso significa que acá necesito otras 2 cargas negativas para que las cargas se balanceen. ¿Ya? Y por tal motivo es que acá nosotros decimos +2 electrones. ¿Ya? Son 2 electrones transferidos por estas dos especies. Y acá hay que tener cuidado, porque la gente ve, 2 electrones, teta vale 2, y no es así. No, 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 no. El teta vale 1. ¿Por qué? Porque acuérdate la definición. La definición te dice el número de electrones transferidos por cada especie. Si dos especies, acá yo veo 2 especies, transfiere 2, entonces una sola, una sola especie transfiere 1. Por eso es que el parámetro teta en realidad, ¿cuánto te sale? El parámetro teta te sale 1. El parámetro teta es 1. Al final, ¿qué vamos a tener? Que la masa equivalente debe ser la masa fórmula sobre teta. Yo ya tengo el parámetro teta de la transformación para toda esta sustancia. Su masa fórmula hay que calcularla. Sodio 23, azufre 32. Calcúlala y te va a salir 158. Parámetro teta 1, 158 es la respuesta. La alternativa es la D. ¿Ya? No te olvides, si te gustó el video, déjanos tu like. Suscríbete, compártelo. Muy bien. Y acá vamos a hacer algo interesante. La ley de los equivalentes. La ley de los equivalentes. Muy bien. A ver, vamos a deducirlo de esta manera, ¿eh? Vamos a deducirlo de esta forma. Imagínense esta reacción. Hidrógeno reacciona con... A ver, dame un espacio mayor. A ver. El hidrógeno reacciona con el oxígeno y te da agua. ¿Ya? Tenemos este proceso.
Muy bien. A ver, aquí nosotros sabemos algo. ¿Cuánto vale la carga? ¿Cuánto vale la carga del hidrógeno? Acá es 0. ¿Y cuánto es la carga del hidrógeno en el agua? Más 1. Entonces, yo necesito que tú calcules el parámetro teta del hidrógeno. ¿Cuánto sería? Seguramente tú te vas a animar a decirme que se pierde 1, pero en realidad no. Fíjate que acá están reaccionando dos especies, ¿ah? O sea, se pierde el doble. O sea, el parámetro teta para el hidrógeno es 2. ¿Y cuánto te vale el parámetro teta para el oxígeno? El parámetro teta para el oxígeno, acá hay que tener cuidado, ¿ah? Si son 2, acá multiplico por 2 para tener los dos oxígenos. Acá cada oxígeno es 0, acá es menos 2. La transferencia no es 2, acá la transferencia ¿cuánto es? Es 4. Por eso es que el parámetro teta de cada molécula de oxígeno es 4. Ahora, seguro pensarás que al multiplicar por 2 va a cambiar acá. No, mira, si yo multiplico por 2 quiere decir que se forman 4 hidrógenos. También tendría que multiplicar por 2 acá, ¿no? ¿Y qué tendría? Que ahora ya no se transfiere 2. ¿Cuánto se transfiere? 2 de H2 ahora va a transferir, ya no 2, va a transferir 4. Pero la definición es la cantidad que transfiere cada especie. Si 2 transfiere 4, una sola transfiere 2. Teta sigue siendo 2. ¿Ya? A tener en cuenta eso. ¿Ya? A tener en cuenta eso. Muy bien. Entonces, si el teta vale 2, yo ya puedo, si el teta vale 2, yo ya puedo tener la masa equivalente. ¿Cuánto es la masa equivalente? ¿Cuánto es la masa equivalente? ¿Cuánto es la masa equivalente? A ver, ¿cuánto es la masa equivalente del hidrógeno? La masa equivalente del hidrógeno sería 1. ¿Por qué? ¿Por qué es 1? Porque su masa molar es 2. Sobre su parámetro teta me sale 1. Ahora, ¿cuánto me sale la masa equivalente del oxígeno? La masa equivalente del oxígeno es su masa molar 32 sobre 4. Me sale 8. ¿Cierto? Ya. ¿Qué significa eso? Recontra sencillo. Concéntrate porque acá vamos a deducir la ley. Significa que yo voy a llamar a esto un equivalente de hidrógeno siempre y cuando acá adentro exista un gramo. Y yo voy a llamar a esto un equivalente de oxígeno siempre y cuando acá yo tenga 8 gramos de ¿quién? De oxígeno. Así de sencillo. Un equivalente de hidrógeno es un gramo de hidrógeno. Un equivalente de oxígeno es 8 gramos de oxígeno. ¿Ya? Eso nosotros lo hemos deducido de la expresión. ¿Ya? Ahora, voy a volver a colocar esta expresión. Hidrógeno reacciona con oxígeno y te forma agua. ¿Ya? La tenemos aquí. Perfecto. Ahora, vamos a hacer este análisis. ¿Eh? Vamos a hacer este análisis. Por acá nosotros tenemos a nuestra ecuación y esta ecuación me va a dar una relación. Claro que la ecuación tiene que estar balanceada, no te olvides. A ver, vamos a balancear a nuestra ecuación. 2, 1, 2, ¿verdad? Ya. Esto me dice que 2 veces 2 en masa se combina con 32. Entonces, ya te diste cuenta. Tú ya te diste cuenta. ¿Qué significa tener 4 gramos de hidrógeno? ¿Qué significa tener 4 gramos de hidrógeno? No 1 gramo, sino 4. Significa tener 4 equivalentes de hidrógeno. ¿Qué significa tener 32 gramos? No 8, sino 32. Significa tener 4 veces eso, o sea, 4 equivalentes. Y eso es lo que tú tienes que recordar. En un proceso estequiométrico, las cantidades que tú uses siempre van a ser en igualdad de equivalentes. Incluso eso se cumple para la cantidad formada también. Esa es la ley de los equivalentes. Profe, no le creo. Si 4 reacciona con 32. A ver, ¿qué pasaría si yo uso 20 gramos? 20 gramos. ¿Cuánto sería acá? ¿Cuánto lo debes utilizar? Por la ley de Proust. Si 4 gramos reacciona con 32, 20 ¿con cuánto debe reaccionar? Con 160, ¿sí o no? Ya, ahora cuéntame. ¿Qué cosa es 160 gramos para ti? ¿Qué cosa es 160 gramos de oxígeno? Es 20 veces este paquete. O sea, 160 gramos es 20 equivalentes. ¿Y qué cosa es tener 20 gramos de hidrógeno? 20 veces este paquete, o sea, también 20 equivalentes. Esa es la ley. Y eso es lo que ustedes tienen que recordar.
¿Ah? Entonces, apenas nosotros tenemos un proceso, ¿qué vamos a decir? En todo proceso químico estequiométrico, aquí está. No importa si está balanceado o sin balancear, no me interesa. ¿Qué cosa se cumple? Que la cantidad de equivalentes que participan de A, la cantidad de equivalentes que participan de B, que se forman de C y de D, es igual. Los números de equivalentes van a ser los mismos. ¿Ah? No se vayan a olvidar. Por ejemplo, vamos de frente ya con un problema resuelto. Problema típico, problema bastante clásico. ¿Qué cosa nos dice este problemita? A ver, vamos a borrar lo que hemos usado acá. Y nos dice, ¿cuál es la masa equivalente del metal que al combinarse con 64 gramos de oxígeno forma 224 gramos de óxido? Muy bien. Este problemita sencillo, directo, ¿no? A veces complica, por eso es que lo hemos escogido para este proceso, ¿no? Para la explicación de esta ley. Siempre les digo, si no entiendes el problema, dibuja. Algo va a pasar, vas a tener mejor visualización, significa que te involucras con el problema. Muy bien. Entonces, yo recuerdo haberte comentado esto, que muchos profesores trabajan con esta idea, que la masa equivalente de un elemento es masa atómica sobre valencia. Ah, ya, entonces como te hablaron de valencia, entonces ya acá te hablan de un óxido metálico, seguramente se te ocurre, si el óxido metálico es así, entonces de acá yo podría sacar su valencia o su estado de oxidación, ¿no? Siempre y cuando conozca su fórmula. Y como antes de este capítulo hemos visto también determinación de fórmulas químicas, entonces la gente dice, yo tengo que encontrar la fórmula empírica, ¿no? Para poder obtener el X y el Y, y una vez que obtengo la fórmula ya tengo la valencia, ¿no? Ya con la masa atómica algo va a pasar, ¿no? Incluso por ahí dice, ¿no? Me dicen que el metal se va a combinar con oxígeno y me va a dar un óxido metálico. Ya tengo mi ecuación, la voy a balancear. Acá va a ser X, acá va a ser Y medios, acá 1, ¿no? Y me están dando un dato. Me están dando el dato que 64 gramos me forma 224 gramos. O sea, yo puedo tener una relación acá entre lo que participen más acá y lo que participen más acá, y algo va a suceder. Y como puedes darte cuenta, tu problema de química se convirtió en un problema matemático. ¿Y qué cosa tienes que acordarte? Que cuando tu problema de química se hace matemático, es porque no estás haciendo química. O sea, lo que estás haciendo está mal. Tienes que parar ahí y regresar a las bases. Regresar a la definición. Aquí lo que acabas de hacer está horrible, horrible. Entonces, ¿cómo tienes que plantear este problema? De la siguiente manera. Tenemos la solución para ti. Tengo este proceso. En un reactor yo voy a tener cierta cantidad de un metal y oxígeno. A mí me dicen que de oxígeno hay 64 gramos. Y al interactuar, al reaccionar con el metal, ¿qué cosa se va a producir? El óxido metálico. ¿Cuánto es lo que obtienes? 224. 224 a partir de la combinación de 64 con cierta masa de este metal, que no la conocemos, pero la podemos conocer. La podemos conocer. Eso se deduce rapidísimo. ¿Por qué? Por la ley de la conservación. Si 64 se combina con M y me da 224, entonces yo ya sé que la diferencia tiene que ser la masa del metal. La masa del óxido menos la masa de oxígeno. La masa del metal, entonces, para que el total sea 224, va a ser 160. Ahora, ¿qué cosa se cumple? Se cumple que el número de equivalentes del metal, lo que reacciona, tiene que ser igual al número equivalente de oxígeno. El número de equivalentes del metal tiene que ser igual al número de equivalentes del oxígeno. Y se acabó. Se acabó. ¿Cómo se reemplaza esto? Masa del metal respecto a lo que te piden, la masa equivalente. Y esto es masa del oxígeno respecto a quién? A la masa equivalente. Y lo único que hay que hacer es reemplazar. Reemplazamos. Masa del metal, 160. Ya le hemos calculado. La masa equivalente es lo que necesito. 64 es lo del oxígeno y su masa equivalente del oxígeno es 8, 32 entre 4. ¿Eso por qué 4? Ya lo habíamos visto, pero de todas maneras te lo recalco para que no te quede duda. ¿Ya? Te lo voy a recalcar para que no te quede duda. La transformación es de oxígeno ¿a qué? A un óxido, ¿sí o no? Ya, acá es menos 2. La carga cambia de 0 a menos 2, pero como acá la especie es diatómica, en realidad transfiere 4 por cada molécula. Por eso es que el parámetro teta es 4. ¿Ya? Entonces, aquí, cuando tú operes, te va a salir que la masa equivalente, ¿cuánto es? Es 20. Y ya tienes la respuesta. La alternativa A es acá, ¿no? La alternativa A. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver,
No te olvides, ya sabes, suscríbete, compártelo si te gustó. ¿Ya? Vamos a ver acá un problemita más, ¿sí? Un problemita más para que tú puedas tener los conceptos más sólidos. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Considere la siguiente ecuación. Considere la siguiente ecuación y determine la masa en miligramos del yodo, que reacciona con 10 miliequivalentes de ácido nítrico. Uy, qué bonito. A ver, vamos a ver acá. Nosotros tenemos lo siguiente. Aquí en este recipiente, nosotros contamos, nos dice, nosotros contamos con ácido. Acá hay ácido nítrico. Y tú vas a utilizar yodo. Unas bolitas de yodo. Cierta masa de yodo es la que va a ingresar acá. Y eso es lo que yo necesito calcular, la masa de yodo. Sabiendo que aquí dentro, ¿qué cosa es lo que tú tienes? 10 miliequivalentes. ¿Me dejo entender? ¿Ya? ¿Cuál es la masa capaz de combinarse con 10 miliequivalentes en este proceso? Ahora, ya tenemos la respuesta en realidad, ¿no? Todo lo que está acá de yodo también debe ser ¿cuánto? 10 miliequivalentes. ¿Por qué? Porque en todo proceso la cantidad de equivalentes que se combinan y que se producen, ¿cómo tienen que ser? Iguales. O sea, yo debo recordar que la masa acumulada aquí debe ser también 10 miliequivalentes de esta especie. ¿Ya? Entonces, vamos, así, rapidito. En el proceso, ¿qué cosa se cumple? Que los equivalentes que participen de yodo van a ser iguales a los equivalentes de ácido. Ahora, ¿cómo se calculan los equivalentes? Los de yodo, ¿cómo se van a calcular? Porque eso es lo que yo necesito. Se van a calcular de esta manera. El número equivalente de yodo viene a ser la masa de yodo sobre su masa equivalente. Masa de yodo sobre su masa equivalente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ojo ahí. Y esos equivalentes tienen que ser iguales a los del ácido. Ahora, ¿cómo se reemplaza o cómo se calcula la masa equivalente del yodo? La masa equivalente del yodo se calcula como la masa molar sobre el parámetro teta. Para que quede claro, vamos a borrar acá esto. La masa molar sobre el parámetro teta. Entonces, como este es un proceso redox y se evidencia al toque, ¿por qué? Porque acá el yodo estaba neutro y acá el yodo va a tener una carga ya, para los conocedores de 5. Y con eso sacas el parámetro teta rápido, ¿no? Entonces, como es un proceso redox, tienes que recurrir a la definición, el número de electrones transferidos por cada especie. Haces el balance si quieres, yodo, acá es 0 a 5. Y la transferencia de electrones sería 10. De 0 a 5 pierdes 5, en total por molécula pierdes 10. Ya está. Entonces el teta del yodo molecular es 10, reemplazando. Reemplazamos aquí nada más. El número equivalente del yodo sería masa de yodo, que es lo que me están pidiendo, sobre la masa equivalente del yodo. Sería su masa molar. Cada yodo es 127. 2 yodos, 2 veces 127. Sobre teta, que vale 10. Eso tiene que ser igual a ¿quién? A 10 miliequivalentes. 10 por 10 a la menos 3. Cuando operas, acá se van a ir los equivalentes y ya te queda este valor, 254 por 10 a la menos 3 en gramos. Pero 10 a la menos 3 gramos es miligramos. Por eso es que la respuesta sale la alternativa B. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, no te olvides, si te gustó el vídeo, compártelo. Suscríbete, dale like, ¿ya? Y no te pierdas las novedades que tenemos para ti. Vamos a seguir subiendo más videitos. ¿Ya? Te esperamos y déjanos tu comentario también para poder saber qué es lo que necesitas y poder complacerte. Gracias, se despide de ti el profesor Mayanga. Cuídense bastante. Chao.